damos la bienvenida a la reapertura de nuestro seminario del Departamento de Economía. Eh, Esta sesión es la primera de este reinicio del seminario. Hoy nos acompaña Sonia Agudelo. Sonia Agudelo nos va a presentar un trabajo que se llama Job Vacancies and Unemployment in Colombia, Structural Changes. Sonia Agudelo es magíster y doctora en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y actualmente es profesora de la Universidad de Tolima y del Instituto Politécnico Jaime Izaza. Eh, ya habíamos tenido el gusto de escuchar a Sonia en una presentación que hizo hace un buen tiempo en nuestro seminario. Sonia, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la conferencia que hoy nos vas a presentar. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia, por haberse inscrito y por haber ingresado a esta charla de hoy. La dinámica de la conferencia de hoy va a ser un poquito diferente. Las preguntas se harán al final de la presentación de Sonia. Las vamos a hacer por el botón de Q&A que hay aquí abajito junto al botoncito del chat. Por ahí podemos hacer las preguntas por escrito de nuevo al final de la presentación de Sonia. Sonia, otra vez, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos pues primero por la invitación de la Universidad de Antioquia y a los que están aquí presentes. Voy a compartirles la pantalla para... Listo, entonces, básicamente el trabajo que voy a presentar es vacantes y desempleo en Colombia, cambios estructurales. Este es un trabajo que estamos realizando Yulisa Rodríguez y yo. Es un trabajo que es preliminar. Los resultados que aquí se hacen son de las primeras exploraciones. Digamos que la idea inicial de esta investigación surgió en el grupo de Economía Aplicada de la Universidad de Medellín en el 2018 y lo quisimos retomar porque creemos que hay bastantes cositas que se pueden explotar. Entonces, en esa medida, digamos que en estos momentos estamos trabajando en el documento. Como es un trabajo en progreso y básicamente son resultados preliminares, pues son muy bienvenidas cualquier opinión, sugerencia, duda e inquietud, porque digamos que hemos decidido presentarlo en este seminario pues con ese objetivo, ¿no? Un poco como hacer una discusión y ver qué aportes podemos tener y cómo discutir lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, básicamente, pues, daré una breve introducción, luego de manera intuitiva el fundamento teórico que yace de este trabajo, algo de la literatura empírica y algo sobre las primeras modelaciones econométricas y los resultados y algunas primeras conclusiones y sobre todo como una agenda de investigación que es básicamente como en lo que estamos empezando a trabajar, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo simplemente es analizar la relación que existe entre vacantes de empleo y desempleo, pues entre las vacantes que hay y desempleo para Colombia durante el periodo que es comprendido entre el 76 y el 2012. En particular, nosotros lo que nos focalizamos es, para hacer este análisis de relación entre las vacantes y el desempleo, pues recurrimos
a la curva de Beveridge, y lo que nos interesa saber es si han habido cambios estructurales importantes durante este tiempo que tenemos aquí. Y básicamente nosotros, nuestra primera hipótesis es que durante todo este periodo pues hubo toda una serie de cambios institucionales en el mercado de trabajo, así como la liberalización del comercio exterior, que puede haber afectado la relación que existe entre esto, ¿no? Y adicionalmente, como vamos a ver, pues nosotros tenemos la idea que estos cambios estructurales que puedan haber en esta relación, pues básicamente nos pueden estar dando indicios de que estamos identificando cambios en la eficiencia que tiene el mercado laboral colombiano a la hora de ajustar las vacantes de empleo con, digamos, esa necesidad de, pues, con la oferta, ¿no? Entonces, medimos eficiencia, aquí siempre haremos referencia a eficiencia del mercado de trabajo con la capacidad que tiene el proceso de emparejamiento de poder tener y decir, capturar oferta y demanda. Entonces, en cuanto más se pueda capturar parte de esa oferta con las vacantes que haya, diremos que es un mercado más eficiente, ¿no? Y luego, pues, analizaremos diferencias que puedan existir a través de las diferentes ciudades. En particular, vamos a analizar 6 ciudades, ¿no? De cómo es esta. Entonces, estos son como los objetivos iniciales que se tienen hasta el momento. Y pues básicamente nosotros consideramos que este trabajo es relevante, primero porque desde un punto de vista macroeconómico, pues Colombia es una de las economías latinoamericanas y del Caribe que es considerada exitosa, ¿no? En términos de crecimiento y algunos otros indicadores como inflación. Sin embargo, es bien conocido que nosotros en este periodo pues, de análisis presentamos alta persistencia en el desempleo y pues básicamente las tasas permanecen bastante altas, sobre todo si nos comparamos con los países de Latinoamérica y el Caribe, más o menos desde el 2000 hasta el 2012, que es el que comprende nuestro análisis, pues incluso presentamos las más altas tasas de desempleo, ¿no? Que estarían por encima de los 2 dígitos, ¿no? Entonces, consideramos que el desempleo en Colombia sigue siendo un tema que es altamente relevante, que existen dificultades para mejorar o disminuir en el largo plazo esa tasa de desempleo, y entonces consideramos que analizar esta relación entre tasas de vacantes y desempleo nos permitiría, digamos que, aportar a la literatura y mirar sobre todo cómo las medidas de política económica que se han adoptado durante este periodo desde el 76 hasta el 2012 podrían o no haber afectado esa tendencia en el largo plazo, ¿no? Por otra parte, pues en lo que respecta a este link o a esta relación entre estas dos variables, ¿no? Pues básicamente existe un vacío en la literatura colombiana, esencialmente porque no están disponibles datos sobre vacantes de empleo. Es una estadística que no existe en serie de tiempo, y por lo tanto esto ha limitado. Digamos que hay unos primeros esfuerzos iniciales de Durán y Mora en el 2006 y de Ali en el 2011, pero lo hacen ya para casos particulares y no digamos, para todo. Por ejemplo, el de Durán y Mora para una ciudad como Cartagena. Y ya luego pues viene finalmente Álvarez y Hofstadter en 2014, que hacen un esfuerzo por generar una serie de tasas de vacantes, y luego en el 2016 Álvarez hace un análisis de esta relación y las implicaciones que ha tenido en términos de un análisis de corto y de largo plazo, ¿no? Entonces, digamos que en esa medida consideramos y queremos explotar la disponibilidad de estos datos que
fueron generados por Álvaro y Hofstetter, y tratar de analizar preguntas relevantes sobre el mercado de trabajo en Colombia. Entonces, digamos que este fue una de las motivaciones iniciales, y es querer como explotar esos datos y ese esfuerzo que hicieron por generar una serie y que actualmente se encuentran disponibles en internet en la Universidad de los Andes, ¿no? Adicionalmente, pues como lo habíamos dicho, nosotros consideramos que nuestra hipótesis es que han habido cambios estructurales, cambios en la eficiencia del mercado de trabajo en este periodo, que pueden ser varios y básicamente obedecen a las reformas institucionales y comerciales. O sea, creemos que están altamente relacionadas con estos dos aspectos. Y en esa medida, pues Colombia es un buen punto de partida para analizar, porque es como un buen ejemplo de lo que ocurrió con la mayoría de países latinoamericanos durante los 80 y los 90, ¿no? Entonces, sigue siendo relevante. En particular, digamos que aquí hemos hecho como un breve resumen de las principales leyes relacionadas con estos cambios institucionales que afectaron directamente el mercado de trabajo. Entonces, hicimos un barrido más o menos para identificar cuáles consideramos que pueden estar afectando el mercado de trabajo, y entonces comenzamos desde el 82, ¿cierto?, hasta el 2010, ¿cierto? Esto es a manera muy general y de resumen, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros observamos es que desde los 80 vino todo un proceso en el cual se dieron básicamente, digamos, dos medidas. Una primera, que eran medidas que buscaban la flexibilidad del mercado laboral en Colombia. Entonces eran políticas normalmente cuyo incentivo era lograr incrementar los niveles de empleo y así reducir el desempleo. Y por otra parte, medidas que imprimían cierta rigidez al mercado, ¿cierto?, pero que tenían otros objetivos, principalmente en términos de bienestar social, como es la expansión de la cobertura del sistema de seguridad social, ¿no? O sea, salud y pensión. Entonces, en esta medida, pues identificamos desde el 82 la ley 21 del 82, que básicamente es cuando se inicia el proceso de modificar el esquema, el sistema de compensación familiar, que es cuando se le establece al empleador el deber de hacer un aporte del 4% a las cajas, con lo que respecta a las cajas de compensación, ¿no? Luego, en el 85, pues se modifican básicamente los términos de los procesos de negociación colectiva, ¿no? Ya en el 90, pues con la ley 50, entonces básicamente lo que se busca, se hizo fue reducir los costos de contratación, de despido, de procesos de capacitación, etcétera, ¿no? Y luego en el 93 con la ley 100, que básicamente fue una gran reforma al sistema de la seguridad social y pensión. Básicamente, digamos, lo principal fue el incremento en los impuestos de nómina, salud y pensión, principalmente la parte que recaía sobre el empleador, ¿cierto? Y por eso lo cojo aquí rojito, ¿no? Y luego viene en el 2002 la ley de 789, que básicamente buscaba otra vez reducir los costos de los empleadores, básicamente reducir los costos de despido, y digamos que cambiar y ampliar los horarios de trabajado, pues del trabajo dominical y festivo, ¿no? Para así también ayudar a reducir costos, ¿no? Entonces, básicamente es como estas dos. Entonces, básicamente las que ponemos como azulitas, que ponemos de mercado, pues las que optan por
por incentivar la flexibilización del mercado laboral. En una primera hipótesis diríamos que harían incentivos al mercado para que se mejorara la capacidad que tiene ese proceso de emparejamiento, es decir, que permitiera reducir el desempleo y por lo tanto uno lo que esperaría es que nuestro mercado laboral tuviera mayor capacidad, ¿no? Mejor, digamos, más mecanismos o mecanismos más óptimos para permitir un emparejamiento entre oferta y demanda de trabajo. Por el contrario, pues medidas como las que pongo aquí en rojito de incrementar los impuestos a la nómina, de modificar el sistema de seguridad, pues de la seguridad de las cajas de compensación, de la modificación en los sistemas de negociación colectiva, pues producen algunas rigideces que van en contravía, producirían, digamos que, ineficiencias, ¿no? Ya en la última década, en el 2003, 6 y 10, pues tenemos otras leyes, básicamente sigue la misma línea, que es el mismo mecanismo. Hasta el 2003 se incrementan los impuestos a la nómina y ya en el 2010 pues se opta por reducir como una manera de incentivar el empleo, ¿no? Con la ley de formalización y generación de empleo del 2010, ¿no? Y otra que sigue en la línea de la flexibilización del mercado, que es básicamente regular todo el tema de las empresas de servicios temporales, ¿no? De trabajo temporal. Entonces, básicamente, a partir de los 90 hay toda una expansión, por ejemplo, de la contratación de trabajadores temporales mediante agencia, ¿no? Y esto va en línea un poco con el proceso de apertura económica. Entonces, simplemente como para darnos una idea de que esto es, sobre todo las medidas que iban como a la expansión de la cobertura de los servicios de salud y pensión, pues llevó a un gran cambio estructural aproximadamente desde el 75 hasta el 2009, que lo evidenciamos pues en esta gráfica, ¿no? Y en esta simplemente tomo el ejemplo de la parte que es asociada a los costos o impuestos de nóminas pagados que recaen pues en los empresarios, en las firmas, y básicamente vemos que más o menos aquí en el 90 se ve un claro cambio en la tendencia de esta serie, ¿no? Entonces, esto como para ejemplificar un poco, ¿no? Entonces, lo que veníamos diciendo es ligado al proceso de cambio en el mercado laboral, a estos cambios institucionales, pues se dio también en buena medida con el proceso de apertura que se venía realizando, que empezó de manera unilateral, ¿cierto? Para tratar de liberalizar las importaciones, luego expandir las exportaciones, pero básicamente digamos que se vinieron fenómenos propios que se dan con procesos de apertura, como el outsourcing, el offshoring, etcétera, y que en Colombia, sobre todo en el tema de mercado laboral, se utilizó mucho lo que hablábamos de los empleados contratados a través de agencias, ¿no? Entonces, para también ilustrar un poco cómo hubo este cambio de apertura, si tomamos este panel A, que es básicamente el indicador de volumen el grado de apertura, que es volumen del comercio exterior, importaciones más exportaciones sobre PIB, pues básicamente nosotros aquí vemos que para estos años, pues vemos nuevamente que es alrededor de los 90 que se da ese gran cambio en la tendencia, ¿no? Y si lo tomamos, por ejemplo, con otro índice que es el COF, que es hecho por Dredd en 2008, ¿cierto? Que ahora hay una nueva versión que tiene en cuenta no solamente aspectos de comerciales, sino financieros, etcétera, pues también vemos el cambio en la economía colombiana, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que sí o sí en el 90, alrededor de los 90, pues hubo estos cambios
grandes cambios que nosotros consideramos pueden haber afectado la eficiencia del mercado de trabajo, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es el marco pues teórico? Básicamente esta discusión de la relación entre tasas de vacantes y desempleo se analiza bajo la curva de Beveridge, ¿no? Y los modelos teóricos que permiten dar una explicación a por qué existe una relación negativa entre las vacantes y las tasas de vacantes y la tasa de desempleo, pues obedece a modelos como el Mortensen y Pizarrides, que básicamente lo que hacen es partir de una función de emparejamiento, que es esta, que está denotada por M, que es pues de matching en inglés, ¿no? Y básicamente lo que dice es que esa función de emparejamiento pues está dada por el número de desempleados y el número de vacantes que haya en determinado momento en la economía para un periodo específico, ¿no? Y básicamente nosotros lo que decimos es que esta M minúscula es básicamente la tasa de vacantes que está dada por el número de vacantes sobre la fuerza laboral, ¿no? Y entonces, teniendo esto presente, digamos que en un, en un modelo estándar de, de búsqueda y de funciones de emparejamiento, pues uno podría entonces obtener una ecuación tipo estado estacionario, y en este caso pues es esta que tenemos aquí en la parte superior, en la cual lo que decimos es que en el largo plazo el desempleo, que va a ser U asterisco, pues está determinado, ¿no?, por el comportamiento de esta tasa de vacantes, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es que la relación es negativa y que también hay un factor clave e importante dentro de este esquema, y es la probabilidad de despidos, ¿no? Entonces, básicamente esto es para decir, desde el punto de vista teórico se ha argumentado que la relación entre estas dos variables es negativa y que no solo obedece a un hecho estilizado que se ha venido abordando desde la literatura empírica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber básicamente, o que nos permite analizar el comportamiento de esta curva de Beveridge? Entonces nosotros decimos, pues básicamente la curva de Beveridge es un hecho estilizado que se ha abordado ampliamente, ¿cierto?, desde después de los 50, y que me permite, ¿no?, hacer y verificar esa relación negativa. Es estándar que normalmente se tome desempleo en el eje X, en el eje Y, vacantes, ¿no? Y básicamente lo que me dice es que la relación es negativa, y lo que me establece es que cuando en una economía hay cambios cíclicos, uno lo que va a ver en el comportamiento del desempleo es que, digamos que los ciclos solo afectan, se ven reflejados en movimientos sobre mi curva, ¿no? Entonces, digamos, esta sería mi curva de Beveridge, y entonces en épocas de recesión, pues se tendería a estar más sobre la parte donde hay tasas de desempleo más altas y tasas de vacantes más reducidas, ¿no? Y en épocas de expansión estaría más hacia este lado, ¿no?, que es donde hay altas tasas de vacantes y bajas tasas de desempleo, ¿no? Básicamente la idea que subyace aquí es que sobre todo los efectos cíclicos en la economía afectan la demanda de trabajo. Entonces, nuestro interés será primero mirar si en Colombia se cumple como tal esta relación, y luego lo que vamos a decir es que cuando yo analizo y digo qué es lo que me genera desplazamientos de mi curva, pues es lo que llamaremos cambios estructurales, ¿no? Y entonces básicamente él dice, vea, cuando usted
se desplaza aquí puede ser básicamente por cambios en el proceso de emparejamiento, en esa función de emparejamiento que veíamos atrás, y que pueden estar dado uno por variables de carácter institucional en el mercado de trabajo, como lo son cambios o reformas del mercado laboral, como las que hemos visto. Y pueden estar, por ejemplo, ligadas a variables institucionales propias como el monto o la benevolencia que tenga, por ejemplo, tasas de desempleo, subsidios al desempleo, perdón. Algunos, aunque es debatible, lo que se ha encontrado en la literatura es, por ejemplo, los esquemas de sindicalización y el poder sindical. ¿Cierto? Entonces, todo lo que pueda modificar las formas de contratación, etcétera, también puede modificar y desplazar esta curva. Normalmente, entonces, estos cambios estructurales son asociados a cambios de largo plazo, ¿no? Y entonces lo que diríamos es si yo tengo, como en este ejemplo, un punto, por ejemplo, en esta que yo tengo aquí, inicial, en el punto A, donde tengo un desempleo U sub 0 y una tasa de vacantes V sub 0, pues básicamente si se da, por ejemplo, un aumento en el monto del desempleo, del subsidio al desempleo, uno lo que esperará entonces es que por parte de los que están desempleados tengan mayores incentivos a durar más tiempo en desempleo, desestimula, digamos, al trabajador porque le da más tiempo para encontrar ese empleo que desea. Entonces nos moveríamos a esta segunda curva donde tengo A', ¿cierto? Entonces yo lo que diría es que en general uno lo que esperaría entonces aquí es que tengo, por ejemplo, para un nivel A que tenía aquí, ¿cierto? Desempleo U sub 0, ¿no? Aquí bueno, perdón, en esta aquí en A', que tendría un nivel de desempleo 1 con una tasa de desempleo, pues correspondería a una tasa de vacantes mucho más alta, ¿no? Con niveles de desempleo mayor. Entonces, lo que nosotros diríamos es que en este caso, cuanto más se aleje o se desplace hacia la derecha la curva, pues diríamos que el mercado es más ineficiente. Y por el contrario, si lo que ocurre es un cambio que pasamos de esta curva hacia acá, o sea, hacia el origen, lo consideramos como una ganancia de eficiencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es empíricamente mirar si esta relación se cumple y mirar si se dan algunos de estos cambios. Estos serán cambios otorgados, entonces diríamos, este comportamiento es propio del corto plazo y este comportamiento es propio del largo plazo. ¿Qué nos ha dicho la literatura? Pues existe amplia literatura, o sea, esto se ha analizado muchísimo, sobre todo internacionalmente. Digamos que los países que tienen menos estadísticas son los de menos literatura, obviamente, son los de Latinoamérica, por esta no disponibilidad de los datos de vacantes. Pero para Europa y Estados Unidos ha sido ampliamente analizado. Digamos que existe una tendencia en encontrar una relación negativa, como lo analizamos anteriormente, como lo dijimos. Sin embargo, existen algunos trabajos, papers, que para casos particulares han visto que la relación puede no darse o incluso puede ser positiva, ¿no? Entonces, en este caso simplemente puse 3 ejemplos. El del en el del 82, que es quien encuentra, por ejemplo, una relación positiva para el caso de Estados Unidos. Ya luego entonces viene, por ejemplo, para el caso ya de Sudamérica, el ejemplo de Chile, que encuentran en efecto una relación negativa, pero ellos adicionalmente, y como también lo han hecho muchos trabajos, pues analizan a nivel nacional qué pasa con esta relación, pero
ven que existe alta heterogeneidad a través de las ciudades, a través de los mercados locales, porque las composiciones de la estructura productiva es distinta, por ejemplo, y entonces eso puede ocasionar que la eficiencia sea diferente pues en los mercados locales, ¿no? Adicionalmente, también dan soporte empírico que da prueba de cambios estructurales, ¿no? Entonces está el ejemplo también de Jackman para Europa, ¿cierto? Quien analiza básicamente y muestra cómo mercados laborales que tienen políticas activas sobre el mercado laboral y en pro de la eficiencia del mercado, pues sí que están relacionadas con desplazamientos. Entonces, mercados con políticas mucho más activas, más fuertes, tienen curvas más cercanas al origen. Entonces, básicamente, digamos que esto ya lo han testeado y han mostrado pues que parte de estos cambios estructurales están asociados a las instituciones del mercado de trabajo y en general a cambios estructurales dados por políticas, ¿no? Para el caso de Colombia, entonces, como comentábamos, nada más existen estos tres trabajos, ¿no? Del último de Álvarez, que es basado en la construcción que hace él con Hofstadter en 2014, que está publicado, y básicamente ellos brindan soporte empírico a que existe esa relación negativa, y adicionalmente encuentran tres cambios estructurales, ¿no? Y básicamente ellos dicen que lo que ocurre es que la curva para el caso de Colombia cada vez se aleja más del origen y por lo tanto estaríamos en presencia de ineficiencias del mercado. Es decir, que si nosotros tomamos en cuenta que hemos venido tomando medidas para una mayor flexibilización, pareciera entonces que no, digamos que no, en el término global y completo no han permitido o no han conducido a un mercado más eficiente, digamos que no han cumplido en esa medida y por lo tanto en el largo plazo es difícil decir que entonces tengamos la capacidad de reducir las tasas de desempleo, ¿no? En el caso de Durán y Mora, que analizan el caso de Popayán, entonces se encuentran relación positiva, ¿cierto? Pero el periodo que ellos analizan es de 2001 a 2005, ¿cierto? Y básicamente en el otro trabajo que hacen en el caso para Cartagena, pues no hay fuerte soporte empírico de que indique que existe una relación de largo plazo entre la tasa de vacantes en Colombia y el desempleo, ¿no? Entonces nosotros lo que inicialmente quisimos hacer fue testear y comparar un poco nuestros resultados con los de Álvarez 2016, que es la base de datos con la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, básicamente nosotros vamos a partimos del esquema inicial y nosotros tenemos, digamos, dos grupos de datos. Unos que llamamos que son los datos para todo el país, pero básicamente es como el dato agregado en particular, para siete ciudades principales, ¿no? Los datos están para un periodo del 76 al 2012, los datos son trimestrales, ¿cierto? Se toman desestacionalizados y tomamos como base a lo que les decía de esta única, o digamos como la serie que existe pionera en términos, ¿no? Entonces nosotros tomamos estas dos variables como iniciales para la especificación y básicamente para probar los cambios estructurales lo hacemos estándar con dummies, ¿no? Y básicamente nuestras hipótesis van un poco ligadas a los momentos en que identificamos donde se dan como esos grandes cambios o cambios importantes
veíamos que estaba uno iniciando 82 y 85, entonces creemos que hay como un rezago a la hora de que se dé el efecto y por lo tanto entonces teniendo presentes esos cambios que vimos al inicio, pues tomamos 4 potenciales cambios estructurales. Nosotros hemos hecho como 2 ejercicios, uno en los cuales estábamos más pegados a los como a los 3 que había planteado Álvarez y Hofstadter, pero hemos ido como cambiando y haciendo pruebas de otros cambios como en este caso, ¿no? Entonces tenemos del 90 que viene, por ejemplo, en el 93 fuerte la ley 100, ¿no? Y antes que teníamos la 50 y que hemos visto que, por ejemplo, en las gráficas veíamos que esto se evidenciaba el cambio estructural fuerte en términos de apertura y de las medidas tomadas, ¿no? En términos de impuestos de nómina. Y si hiciéramos con el término de la forma de contratación por agencia, por empleo fijos, etcétera, contratos fijos, pues también lo veríamos que sea desde los 90. Y luego otras que son las últimas 2003, 2008 y 2009 a 2012, ¿no? Digamos que estos son los 4. Y eso lo tenemos nacional. Luego vamos a hacer, tenemos, digamos, un panel, digamos, tenemos, en general es un panel no balanceado, es decir, nosotros lo que hacemos es analizar el caso de Barranquilla, o sea, vamos a tener ciudades y datos por trimestres, en general desde el 76 hasta el 2012. Las ciudades que tenemos son Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Manizales. ¿Cierto? Y lo que vamos a mirar es si, así como se hace para el agregado, para el dato agregado, lo que llamaría nacional, pues si se cumple para cada una de las ciudades que tenemos aquí. Inicialmente, como dijimos, como esto viene de Álvarez y Hofstadter, entonces son 7 ciudades, pero hemos omitido el caso de Pasto porque el dato solamente está disponible ya después de, pues prácticamente de las 2 últimas décadas. Entonces decidimos omitirlo para que los datos fueran mucho más comparables y aprovechar, digamos, un espacio temporal mucho más grande, ¿no? Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos por decir básicamente? ¿Cómo es que construye Álvarez y Hofstadter? Este es basado en el Head Wanted Index, que es, digamos, estándar en lo que hacen, por ejemplo, para las economías como Estados Unidos, que básicamente lo que consiste es realizar un índice en el que se cuentan el número de anuncios que hay publicados en los periódicos. Como esto, a ver, digamos que cada vez esto tiene menos uso, publicar los anuncios por periódico y ahora se hace por internet y por todos los servicios públicos de empleo, entonces digamos que a esto se le hace un ajuste que básicamente se sigue el ajuste de Barrington del 2010, ellos lo hacen. Y entonces, en este caso, pues simplemente tendríamos una tasa que ha sido la base para construir esta tasa de vacantes, es este índice que se ajusta, digamos, por la tendencia que va a haber en Internet. Básicamente lo que se toma es los periódicos principales en las ciudades, que serían El Tiempo, El Colombiano, El País, El Heraldo, La Vanguardia, La Patria. Entonces, ¿qué diferencias tiene lo que nosotros hacemos frente a la publicación que hace Álvarez en 2016 en Borradores de Economía? Es básicamente que ellos se centran en analizar solamente la parte agregada, lo que son los cambios cíclicos y los cambios estructurales, ¿no? Los cambios de largo plazo. Nosotros nos centramos solamente en los cambios estructurales, pero queremos explotar eso que no ha sido explotado antes en ninguno de los papers y es mirar esas diferencias a través de regiones, ¿no?
Les decíamos, este panel no está balanceado porque básicamente Barranquilla empieza desde el 76 y los otros, Barranquilla empieza el 78 y los otras empiezan desde el 76. ¿No? Entonces, para darnos una idea de cómo se comportan los datos y que también apoyó un poco la idea de hacia dónde se daban los cambios estructurales, pues nosotros nos basamos, digamos, en la simple diagrama de dispersión a nivel nacional. Tenemos esto básicamente, y entonces uno lo que alcanza a apreciar, digamos que el azul son los primeros años y luego viene el rojito que serían el primer cambio estructural desde el 86 hasta el 89, el verde que ya es del 90 al 2002, el amarillo el 2008 y finalmente el 2009 al 2012. ¿Qué es lo que uno aprecia básicamente desde esta gráfica? Que pareciera que cada vez hasta el 2008, pues pareciera que existiera una relación negativa, pero que cada vez se está desplazando la curva más hacia la derecha, ¿no? Indicando que pareciera que el mercado colombiano cada vez es más ineficiente, ¿no? Excepto que pareciera que hubiese una ganancia de eficiencia, digamos, en los últimos años, a partir del 2009, después de la crisis, en el cual se acerca mucho la relación a la original, a la época del 76-85. ¿no? Entonces, digamos que el análisis de esto fue también como un criterio para tratar de decidir en qué años tomábamos los cambios estructurales. O evidentemente, pues en esto, como es una simple observación, pues puede haber algunos, pues discusiones, ¿no? Por ejemplo, si esto obedece más a que el cambio se dio realmente desde el 90 hasta el 2008, ¿cierto? Por el comportamiento de este, es que no está fuera de la tendencia de los amarillitos. Entonces, hemos explorado, y esto es a nivel de país, ¿no? Del dato agregado. Simplemente para expresar y decir cómo consideramos que las dinámicas de desempleo han sido muy distintas, existe hay ciudades con grandes tasas de desempleo y las características son distintas en los mercados de trabajo, pues consideramos que estas medidas no han afectado de la misma manera a las ciudades, ¿no? Y entonces, para dar un ejemplo, tomamos dos casos de Medellín y Bogotá y que igual no necesariamente se comporta como lo venía para el total, ¿no? Para el agregado. Entonces cogemos aquí un caso como Medellín y Bogotá, y entonces lo que observamos es que el comportamiento ya es un poco distinto, ¿no? En el caso de Medellín, no es tan claro, digamos, el cambio estructural del 86, ¿cierto? Que aquí tengo como mis primeros valores, los azulitos, y luego viene el del 86. Y sí parece que, digamos, desde el 90 y luego al 2002, pues como que se ha desplazado, ¿no? Entonces aquí en este caso, digamos que no es tan clara la misma tendencia que ha seguido a nivel agregado. Y pues en el caso de Bogotá también, pues observamos que no se ve claro como aquí, como que si hubiera un constante desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Entonces digamos que a nivel de ciudades puede que no, estas hipótesis no se cumplen, y es lo primero que básicamente intentamos realizar e identificar, ¿no? Entonces, básicamente la especificación es la que hemos tomado como línea base, ¿cierto? Que luego estamos mirando cómo ampliarla, pero la básica es tomar una log-log, ¿cierto? Digamos que en la literatura empírica lo más usado ha sido una log-lin, una log-log,
e incluso hay algunas que son especificaciones en las cuales se considera que hay un efecto cuadrático, ¿no? Del nivel de desempleo. Entonces vamos a tomar el logaritmo natural de la tasa de vacantes contra la tasa de desempleo y luego simplemente añadimos dummies para mirar los cambios estructurales, ¿no? Entonces los añadimos en nivel y luego otros que son multiplicativos porque también consideramos que a lo mejor lo que está viendo es un cambio tanto de origen como dependiente, ¿no? Es decir, que nos estaría cambiando la elasticidad de la tasa de vacantes con respecto a la tasa de desempleo. Entonces, dejamos libre y básicamente este sería mi error. Entonces, es una especificación muy sencilla, básica, y nosotros básicamente observamos dos aspectos. Una, y es que existe causalidad inversa, es decir, uno diría que hay un problema de simultaneidad y por lo tanto endogeneidad en esta especificación, y es que la tasa de desempleo se termina simultáneamente con la tasa de vacantes, ¿no? Entonces esto nos genera un problema de endogeneidad y digamos que aquí es una de las contribuciones que nosotros empezamos a hacer, y es que, por ejemplo, en Álvarez de 2016, él no ataca ningún tipo de este problema ni analiza cuáles pueden ser los potenciales problemas que se dan sobre los estimadores, ¿no? Que serían insesgados, ¿no? Principalmente es el problema, ¿no? Que sería sobre todo los que tienen que ver con la pendiente. Luego, tomamos, y sobre todo para el caso, si estamos analizando las ciudades, es que percibimos que existe una gran heterogeneidad, que, digamos, en nuestra primera base de datos, pues serían observados, no tenemos capacidad de poner algunas, o al menos con la base que tenemos. Entonces nosotros en esta medida lo que hacemos es, en general tomamos como primera base pues mínimos cuadrados como método de estimación, sabemos este problema de posible simultaneidad, entonces básicamente el primer opción que tomamos es mínimos cuadrados en 2 etapas, en el cual lo que vamos a instrumentar es la tasa de desempleo con el segundo rezago del desempleo, ¿no? Como nada más tenemos un instrumento, digamos que la debilidad que tenemos hasta ahora es que no podemos testear que tenga una propiedad de que sea exógeno. Sin embargo, utilizamos el segundo porque creemos que, digamos, al menos ahí habría débil exogenidad, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y es al menos en términos temporales. Y eventualmente, pues lo que decimos es que para tener en cuenta la gran heterogeneidad que hay a través de ciudades, pues decidimos, en vez de utilizar técnicas de panel, nos decidimos básicamente por correr regresiones para cada ciudad. Cuando uno hace el ejercicio por efectos fijos, realmente pues consideramos que sería un poco más problemático en la medida que nuestros principales coeficientes de interés son los cambios que se dan aquí en el intercepto, que serían estos, ¿no? Este y este, ¿no? Que son los que nos darían a identificar los cambios en la eficiencia netamente. Entonces diríamos, cuando corremos efectos fijos, pues entonces tendríamos, digamos, como que podrían estar todos correlacionados los efectos de cambios estructurales con lo propio de la heterogeneidad observada de cada sector. Entonces, digamos que correr no nos brinda, digamos, grandes ventajas sobre hacer una ecuación para cada ciudad, ¿no? Entonces, en esa medida, vamos a mostrar solamente los resultados en un principio para los agregados en términos de mínimos cuadrados y luego mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no?
Entonces aquí tenemos los datos agregados. Estos son los resultados para los datos agregados. En la primera parte tendríamos básicamente una ecuación en la cual no le ponemos el modelo con interacciones de las dummies, ¿cierto? Y entonces sería como simple y llanamente mirar relación entre tasa de desempleo y tasa de vacantes, ¿no? Entonces tenemos este caso. Y aquí tendríamos en esta columna, en la primera, el resultado por ELS y el resultado por mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿No? Entonces, básicamente lo que encontramos, pues si nos fijamos y consideramos que hasta el momento tenemos ganancia en términos de que tratamos de abordar el problema de simultaneidad, entonces si tenemos en cuenta que en el recuadro será nuestro resultado, pues lo primero que vamos a obtener es entonces, si nos fijamos sin tener en cuenta los cambios estructurales, vemos que nuestro coeficiente de logaritmo natural del desempleo nos da menos 0.56. ¿Eso qué quiere decir? Que en primero nos da soporte empírico de la relación negativa, y nos querría decir que por un aumento en un 1% en la tasa de desempleo, la tasa de vacantes va a reducirse en 0.56%, ¿no? Miramos que incluso el coeficiente sube un poco en comparación cuando miramos el de OLS, ¿no? Y es significativo en este caso solamente a un nivel de 10%, ¿no? Ahora decimos, bueno, ¿y qué pasa cuando hacemos nuestra estrategia de mirar los cambios institucionales, ¿no? Entonces decimos, bueno, cuando vemos eso, miramos el coeficiente y vemos entonces que se mantiene, es significativo y negativo y solamente se reduce en mínimo. Entonces decimos, en este caso, tanto para OLS como para mínimos cuadrados en 2 etapas, pues la relación se mantiene, ¿no? Entonces, es más o menos lo que esperábamos encontrar en una primera versión con lo que ha dicho la literatura empírica en la mayoría de los casos. Y ahora lo que miramos es, bueno, y en cuanto a nuestros cambios estructurales, ¿no? Entonces, primero nos focalizamos en esta parte de abajo, aquí en los que tienen D, que son los que nos indicarían el cambio institucional, ¿no? Entonces nosotros lo que diríamos es, si tiene signo positivo, querría decir que se me está desplazando hacia la derecha, ¿no? Y entonces lo que observamos es que con nuestra especificación de referencia, tenemos que para el 86 y el 89 hay un cambio positivo, para el 90 entre el 90 y el 2002 vuelve a haber un cambio positivo y luego lo mismo para entre el 2003 y 2008, ¿no? Y finalmente ese último que pensábamos que era como una ganancia, como que se venía otra vez la curva hacia el origen, pues nos sale que no es significativo. Entonces hasta el momento en estas especificaciones solamente tenemos evidencia de que existen 3 cambios estructurales en el caso colombiano, o sea, que querría decir básicamente que tenemos un comportamiento hasta desde el 76 hasta el 86, luego otro hasta el 89, luego otro hasta el 2002 y a partir de ahí no vuelve a cambiar. Y básicamente lo que vemos es que cada vez el cambio, si lo que observamos es que es mucho mayor, ¿no? La cuantía en que aumenta es cada vez mayor, primero 0.56, luego 1.25 y 1.52, ¿no? O sea que esto querría decir que somos cada vez mucho más ineficientes o que nuestro mercado es cada vez más ineficiente. O sea que la capacidad para emparejar oferta y demanda es cada vez menor, ¿no? Entonces,
al final decimos, lo que ha habido es una constante pérdida de eficiencia en nuestro mercado. Cada vez ha sido mayor, ¿no? Adicionalmente, entonces ahora vamos, y esto también nos centramos, Hofstadter no hace este análisis, pero nosotros vemos que no es que solamente se dé un desplazamiento hacia afuera, sino que también hay un cambio en la elasticidad, ¿no? Y entonces nosotros testeamos eso y básicamente lo que encontramos es que el cambio de elasticidad se da del 90 al 2002 y del 2003 al 2008. ¿No? O sea, es que básicamente el efecto del cambio estructural en la pendiente se mantiene sobre todo en los 90. Y lo que observamos es que lo que hace es que la elasticidad es cada vez mucho más alta. O sea que en este caso cada vez un cambio en un 1% en la tasa de desempleo trae una mayor reducción en la tasa de vacantes, ¿no? Entonces tenemos una elasticidad mucho más alta y más o menos, digamos, decimos que para el 90, digamos que es casi que pues es el valor inicial que tenía en el 2000 hasta el 86, ¿no? Hasta el 86 que tendríamos en general. Entonces, tenemos estos dos cambios que son los que hemos visto en cuanto a la pendiente, ¿no? Que nos diría que es mucho más elástico esta relación. Ahora hacemos lo mismo, pero a través de ciudades. Entonces, en la parte superior tenemos, en este caso solamente vamos a analizar los resultados por mínimos cuadrados en 2 etapas, que es nuestra especificación de referencia y que más o menos los principales cambios estructurales se mantenían con el de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos es que en general, pues nuestra función antes de probar los cambios estructurales, pues nos sale que tanto el intercepto como la pendiente son significativos, ¿cierto? Para todos los casos, aquí ponemos en el caso nacional, o sea, este sería el agregado, el de la primera columna que dice nacional, ¿cierto? Y luego el de las ciudades, este sería, o sea, comparándolo con el que teníamos, que había explicado en la vez pasada. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nuevamente, que al menos hasta el caso para Medellín parece que se mantiene la relación negativa, confirmamos esa relación, pero no surge lo mismo para el caso de Bucaramanga y Manizales, donde aparentemente pareciera que se diera una relación positiva, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ahora miramos qué pasa cuando añado todos los cambios estructurales y entonces lo que obtenemos es más o menos el mismo resultado, solamente que el de Cali no se mantiene el efecto significativo, ¿no? Entonces lo que tenemos es que en general no hay certeza de que a nivel de ciudades esta relación se mantenga, ¿no? Entonces al parecer donde se puede mantener es en Barranquilla, Bogotá y Cali, ¿no? ¿Qué observamos? Que sí que importa para el caso de Medellín, para el caso, perdón, de Bucaramanga y Manizales, vemos que antes no nos salía significativo, ahora tampoco, pero nos cambia de signo. Entonces creemos que es clave y determinante mirar cuándo son e incluir esos cambios estructurales, porque es lo que me puede estar diciendo que en distintos tiempos hay diferentes, hay desplazamientos o incluso cambios total de la especificación. Por ejemplo,
ejemplo, esta es otra hipótesis, y es que no en todos sigue el mismo tipo de especificación en todas las ciudades, ¿no? Entonces tenemos esos 3 primeros resultados y ahora vamos con los cambios estructurales, ¿no? Entonces nuevamente tenemos que para el caso de Barranquilla se mantienen los cambios que se dan hasta el 2002, ¿no? O sea, del 2002 diríamos que hubo cambios, o sea, hubo realmente en el 86 se presenta el primer cambio estructural, luego en el 90 y luego en el 2002, ¿no? Que son estos 3. Y que en general, por ejemplo, si los comparamos con el de Barranquilla, pues con el de Barranquilla con el del Nacional, pues vemos que el cambio, sobre todo el del 86, fue mucho mayor, ¿no? O sea que la pérdida, si lo vemos como una pérdida de eficiencia, fue mucho más claro para el caso de Barranquilla, ¿no? Sobre todo entre el 86 y el 90. Digamos que aquí vemos que esa pérdida de eficiencia ya se disminuye un poco desde el 2002, o sea, se sigue perdiendo, pero ya no tanto, o sea, no es cada vez mayor esa pérdida de eficiencia. Y luego observamos para el caso de Bogotá que los únicos cambios que se mantienen son el del 90 y el 2002. ¿Cierto? Y nuevamente me expresan, son desplazamientos hacia la derecha que me indican pérdida. Lo mismo ocurre para el caso de Cali, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es que a nivel de ciudades solamente se ven estos 3 y los que en general se mantienen para Bogotá, Barranquilla, Bogotá y Cali son el del 90 y el del 2003. Entonces lo que nos está diciendo un poco aquí es sí o sí, alrededor de los 90 hubo un cambio estructural, ¿no? Que es lo que veíamos en las gráficas. ¿Qué tenemos para el caso de Medellín, Bucaramanga y Manizales? Pues básicamente que no se aprecia ningún cambio estructural, excepto para Manizales por aquí que nos sale el del 2002. Sin embargo, pues no nos sale esta relación negativa que sea significativa. Entonces, lo que consideramos a primera medida es que hay que hacer un mayor análisis en el caso de las ciudades y probar, porque también puede ser que la forma funcional, la especificación, no sea exactamente la misma, ¿no? En cuanto a si hay cambios en la pendiente, en la elasticidad, pues básicamente confirmamos para Barranquilla un cambio en los 90, en Bogotá en los 90 y en el 2003, y en Cali el del 86 y el del 2003. Digamos, comparando con... Y estos son, digamos, un poco más similares a los que se esperaban a nivel nacional, ¿no? Entonces, si comparamos a nivel nacional, pues decimos, los cambios de eficiencia o las pérdidas de eficiencia son mucho mayores en Cali, Bogotá y Barranquilla que a nivel nacional, si lo comparamos, y son similares en términos del cambio que se da en la elasticidad y que la elasticidad es mayor. Entonces, ¿qué lectura hemos hecho hasta el momento? Pues lo que apreciamos es que existen, hasta el momento tenemos evidencia de 3 grandes cambios estructurales en nuestra función, en nuestra curva de Beveridge para Colombia. Decíamos, lo hemos asociado con estos grandes cambios institucionales que muchos de ellos van ligados a la flexibilización del mercado laboral, pero hay otros que imprimen rigidez. Entonces, sabemos que hasta el momento nosotros lo único que estamos capturando son efectos totales, es decir, esto está mezclado porque se pudieron haber mezclado. Entonces, decimos, lo que sabemos es que pese a que se dieron algunas políticas que tratan de incentivar el empleo y por lo tanto reducir el desempleo y sobre todo su tendencia en el largo plazo,
y que son medidas estándar que se han tomado en diferentes países para la flexibilización del mercado laboral, pues vemos que al final el mercado no tiene una mayor eficiencia, no se da ese mejor emparejamiento de oferta y demanda. Creemos que muchas de estas cosas pueden que no se den porque se tomaron medidas que se contrarrestan, ¿no? Unas que les imprimen fricción, como el aumento a los impuestos de nómina. Otra razón, estos digamos que son las hipótesis que estamos manejando, es que no necesariamente los mecanismos que se han dado, como facilitar los temas de contratación, de despido, pues obedecen a cambios en el proceso de emparejamiento. ¿Esto qué quiere decir? Porque básicamente nuestra teoría lo que nos dice es que en este caso del proceso en el cual se capta la oferta y la demanda de trabajo, lo que tenemos que tener en cuenta son que se den las características propias, se llenen las vacantes con las características, digamos, en términos de habilidades que requiere el empresario de eso. Entonces decimos, no necesariamente estas medidas favorecen ese tipo de emparejamiento y tal vez por eso también se está dando esta pérdida de eficiencia, ¿no? Esto realmente lo que nos dirían es no van guiadas a ello, ¿no? Entonces uno se cuestiona y diríamos, en principio podríamos decir que realmente podemos afirmar pues que estas medidas no mejoraron, entonces hay que hacer un análisis más minucioso de este tema porque mediante las dummies no podemos, digamos, identificar parcialmente qué impacto tuvo cada medida, ¿no? Me está dando un efecto total y adicionalmente no me está capturando otros factores determinantes que me pueden hacer cambiar la eficiencia del mercado de trabajo, como lo son, por ejemplo, cambios en la composición en el aparato productivo que llevan a cambios en la composición, en la demanda y oferta de trabajo, cambios en las habilidades de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Cambios en las tendencias, cambios en la pirámide poblacional, etcétera. Entonces, digamos que hasta el momento, pues podemos solamente decir que pese a que se dieron esas medidas, pues el mercado no. Pero ahí hay todavía mucho que analizar en la medida que pueden ser múltiples los factores. Hay algunos temas que, por ejemplo, en ciertas economías que tienen gran movilidad implican es qué tan móvil es la oferta de trabajo y mirar si hay cambios significativos en las estructuras productivas de cada mercado, ¿no? Entonces, habría que hacer esto. Hay ejercicios que intentan hacer una descomposición de estos cambios, cuáles cambios pueden ser atribuibles netamente a cambios de reformas del mercado y otros que son propios más de característicos del mercado de trabajo, ¿no? Como son y del comportamiento de la oferta. Entonces tiene que ver con el tipo de habilidades, el grado de habilidad, ¿cierto? El tipo de ocupaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué es la dificultad, digamos, el reto que tenemos aquí? Que los datos solamente son agregados. Entonces, es decir, lo que necesitamos es tratar de incorporar de alguna manera algunas variables, construirlas y juntarlas y generar un panel de datos que nos permita, digamos, hacer esos controles o esa identificación, ¿no? ¿Qué observamos? Pues básicamente es claro mediante las primeras estimaciones que existe una gran heterogeneidad a través de ciudades y por lo tanto la eficiencia que esperamos y el impacto que puedan tener todos estos cambios institucionales son distintos. Luego tenemos entonces lo que les estaba diciendo, mirar esas otras fuentes que pueden generar cambios en la eficiencia, ¿no? Que
que no las recogemos y no sabemos que podrían estar afectando. Y entonces, básicamente esto nos lleva a decir que necesitamos en la agenda, pues decimos, listo, ya miramos y al parecer, bueno, sí hay una relación negativa, al menos a nivel nacional y entre ciudades. Hay mucha heterogeneidad, que es algo que esperábamos, pero entonces necesitamos varios puntos que ahondar y están relacionados con lo anterior. Uno es que realmente necesitamos, si lo comparamos pues con otros ejercicios anteriores que habíamos hecho, también nos daban otros 3 cambios con diferente tipo pues de demarcación en los años. Entonces necesitamos, lo primero es identificar y tener realmente una medida de robustez que nos permite identificar cuándo son los cambios, realmente cuándo se dan los cambios estructurales. Y aunque, digamos, no lo mostré, pero hacer este ejercicio con las dummies es equivalente y sacar el test de show, pues esto tiene sus limitantes, ¿no? Entonces, en primera medida estamos explorando realizar toda otra batería de test que me prueban cambios estructurales y que, digamos, no son tan restrictivos en los supuestos. ¿Qué tipo de supuesto? Pues básicamente cuando uno hace un test de show o lo que está implícitamente haciendo cuando pone las dummies, es que considera que, por ejemplo, no hay cambios estructurales en la varianza en nuestra especificación. Suponemos de antemano, estamos dando ad hoc cuál es el cambio, cuándo se da el cambio estructural, ¿no? Y suponemos que el cambio se da solamente a través de la media, ¿no? Entonces lo que estamos explorando es otros tests que nos permitan de pronto tener una mayor certeza, mayor grado de robustez en nuestros resultados para tratar de identificar realmente las fechas en las cuales se dan los cambios institucionales. Ejemplos de ellos son unos que son agregados como el CUSUM y el CUSUM SQ, una versión del test superior de Wall, el del multiplicador de Lagrange que también es superior, el de máxima verosimilitud y otros test MZ que permiten, digamos, hacer eso. Eso con la idea de tratar de robustecer y de identificar realmente cuándo son los cambios, porque como les decía, hemos probado, digamos, los mismos de Álvarez y también más o menos se sostienen a nivel nacional. Entonces necesitamos como tener esa precisión. Lo otro que venía diciendo es hacer un amplio análisis del tipo de especificación, ¿no? Entonces ya había mencionado que también puede ser que lo que estamos percibiendo es que a través de los periodos cambia incluso la forma funcional, por ejemplo, que las formas funcionales pueden ser diferentes a través de ciudades y por eso hay esa dificultad tal vez para algunas ciudades de hallar el efecto, la relación negativa. Otro punto importante es que hasta el momento hemos corrido modelos estáticos, no hemos mirado modelos dinámicos y cómo se comportan. Entonces, este es un aspecto importante que no hemos abordado hasta el momento. Entonces, requiere como hacer todavía muchos ejercicios de exploración. Luego es realmente la validez que tenga nuestro instrumento. Como decía, hasta el momento solamente hemos usado el de desempleo rezagado en 2 periodos, sin embargo, no tenemos por como solamente incluimos uno, no tenemos prueba de que realmente sea un instrumento exógeno. Entonces, necesitamos hacer otra prueba de otros instrumentos y probar otros métodos de estimación que me permitan corregir tal vez este problema de simultaneidad. Digamos que hasta el momento en esta parte no hemos avanzado mucho en cuáles podrían ser esos instrumentos que sean realmente exógenos y bueno, y que sean instrumentos fuertes, ¿no? Si seguimos optando por mínimos cuadrados en 2 etapas y hacer como una medida de qué tanto se me afecta pues el efecto de ese cambio estructural que me determina la eficiencia, o sea, en el intercepto.
Luego, como decíamos, en primera medida, como nosotros hemos omitido, o sea, simplemente hemos partido de la ecuación base, pues no hemos añadido dos controles y en primera medida, pues uno lo que pensaría es que estamos analizando qué tipo de variables podrían ayudarnos a aproximar e incluso identificar cómo se comporta la tasa de vacantes ante variables que pueden ser determinantes en ese cambio de eficiencia, ¿no? Como que me permitan ver cambios, si hay cambios en la composición y qué efecto tienen sobre esa ecuación. Otro, por ejemplo, es mirar, si no hemos analizado mucho el tema de cómo podría realmente el, eh, el grado de exposición o la grado de apertura impactar sobre la tasa de vacantes. Entonces, en ese ya sí tenemos unos primeros indicadores que son los básicos y mirar para tratar como de mirar cómo se comporta y mirar esas hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? Con relación si realmente el grado de apertura ha afectado en algo, ¿no? Entonces, estamos como tratando de identificar cómo podríamos formar esa panel de datos que nos permita dar ideas también de esas otras fuentes de cambio en la eficiencia, ¿no? En esos cambios. Entonces, aquí estamos tratando de construir algo que nos permita, por ejemplo, ¿cuál es la principal dificultad? Pues básicamente que nada más están esas dos series desde Hofstadter, entonces no tenemos, digamos, capacidad para mirar la tasa de vacantes por nivel de, pues por tipo pues si hay tipo de trabajador, el tipo de vacante, qué tipo de habilidad requiere, etcétera, digamos, cosas más de características más individuales que serían de pronto útiles para explorar un poco más esas razones. Pero ese es, digamos que hasta el momento lo que es en lo que estamos pensando cómo lograr capturarla, tanto para nivel nacional, que es un poco más fácil, como para a nivel eh, de, cada, de cada ciudad. Entonces, estas son como el ejercicio que se ha hecho hasta el momento, las ideas que tenemos para enriquecerlo. Digamos que hay técnicas que permiten hacer descomposición, pero requeriríamos como de un panel con más características individuales, pero estamos como pensando, por lo tanto, pues hasta aquí termina la presentación y son bienvenidas todas las inquietudes, sugerencias, lo que les haya generado un poco la, la presentación y de antemano, pues muchas gracias. Sonia, muchas gracias por esta conferencia que nos has ofrecido hoy. Muy interesante el tema. Eh, Hasta el momento aquí en la sección de preguntas y respuestas tenemos dos preguntas de la profesora Catalina Granda y ella propone que esas preguntas sean también pensadas a manera de sugerencia. Voy a leer las preguntas de la profesora Catalina y les anuncio que tenemos también la posibilidad de levantar la manito y el administrador de la plataforma de la conferencia le da paso y apertura al micrófono a la persona que haya solicitado la palabra levantando la mano. Entonces voy a leer las preguntas de la profesora Catalina. Primer punto, para el cálculo de las vacantes, ¿se ha considerado el método desarrollado recientemente por Morales con datos de la gran encuesta integrada de hogares y la pila? ¿Y te No. parece? Ok, ¿De Morales y quién, perdón? no, de Morales, con los datos de la gran encuesta integrada de hogares y la pila. No, hasta el momento no. Nosotros hasta el momento solamente hemos trabajado
con la propuesta que ha hecho Hofstadter, que él, básicamente tomamos la que él construye, y el ajuste propuesto. Hasta el momento solamente hemos explorado ese, pero es interesante mirar qué podríamos de pronto sacar de ahí para la tasa de vacantes. Bueno, te leo la segunda pregunta de la profesora Catalina Granda. ¿Se ha considerado el efecto de políticas activas del mercado laboral, servicio público de empleo, entre otros, adoptadas en años recientes sobre la eficiencia en el proceso de emparejamiento? Pero cuando dicen recientes es... ¿A qué hace referencia? Aquí la nota que pone la profesora Catalina es que teniendo en cuenta que el estudio es utilizando datos hasta 2012, entonces seguramente es con todos estos mecanismos que se han implementado para ajustar el matching desde esa época hasta acá. Hasta el momento solamente hemos como identificado esos principales cambios en términos de tipo de contratación, esquemas de reducción de impuestos, todo lo que afectó el proceso de negociación, digamos que en términos muy, muy generales. De todas maneras, digamos que hay que hacer como una revisión es más como individual, para tratar de, desde hechos estilizados, tratar de mirar, es uno que espera si es una ganancia o no de eficiencia, porque de todas maneras hasta el momento, con el método que tenemos o lo que hemos hecho, no podemos identificar eso. Digamos que sí hace falta de pronto hacer una mayor exploración y mirar con datos estadísticos qué otro tipo de mecanismos no hemos analizado que podrían estar afectando, y de pronto revisarlo con otros datos que nos den más ideas sobre las hipótesis iniciales que tenemos. ¿Me escucha, Sonia? Sí. Adelante, Catalina. Gracias. En primer lugar, agradecerte por la charla, muy bueno, muy interesante el trabajo que están intentando hacer. Como mencionabas, pocos esfuerzos se han hecho en Colombia para estimar la curva de Beveridge y de alguna manera contribuye y le da sustancia a estos temas relacionados con el emparejamiento del mercado laboral, pues que solo en años recientes están como empezando a poner de presente en Colombia en la discusión acerca de, pues, de la eficiencia en el mercado laboral y qué se puede hacer como para contribuir a solucionar los problemas que en la actualidad se observan en ese sentido. Te recomendaría, en cuanto al cálculo de vacantes, yo he visto que el Banco de la República en su reporte del mercado laboral en los últimos trimestres ha hecho incluso unas estimaciones preliminares de la curva de Beveridge, y ellos han utilizado para ello unos cálculos de, pues, una metodología de cálculo desarrollada por Leonardo Morales. No te podría decir exactamente, creo que son todos working papers del Banco de la República. Hay un trabajo de Morales en el 2018 y otro que fue desarrollado, pues es Morales y Lobo del 2017. Entonces, pues como tratar pues como de buscarlos y que posiblemente te pueden luces. El de Morales es con datos de la gran encuesta integrada de hogares y el de Morales y Lobo es con datos de la pila. Eso pues de pronto puede permitir tener también unos datos más actuales y hacer unas estimaciones como que tengan en cuenta ya toda esta década pasada. Entonces podría enriquecer el trabajo que están realizando. Y en cuanto a pues, la segunda pregunta, yo mencionaba el efecto de políticas activas del mercado laboral, como por ejemplo, yo no recuerdo en qué año exactamente, pero lo que es el servicio público de empleo es una política pues, que se desarrolló durante la década pasada principalmente, y también pues hay otras que, por ejemplo,
pues lo que tiene que ver con el seguro de desempleo, todo esto. Entonces, son políticas que pues han tenido unos impactos diversos en el mercado laboral colombiano, pero un aspecto que he visto que se ha estudiado mucho a nivel internacional es el efecto de este tipo de políticas activas del mercado laboral sobre la eficiencia en los procesos de emparejamiento. Entonces, mi pregunta, pues, que más que una pregunta es como una sugerencia, es como utilizando quizás unos datos más recientes o examinar ese tipo de políticas qué efectos puede tener, pues lo que es creación de bolsas de empleo, y el servicio público de empleo pues queda que pues, son servicios creados con la intención, con el propósito muy específico de facilitar ese proceso de emparejamiento. Al reunir información de vacantes y también servir como canal de información para quienes, o sea, para las empresas, al poder ellas hacer, dar a conocer las vacantes que tienen, y para los trabajadores también para que ellos puedan perfilarse mejor y adquirir habilidades que les puedan servir en el mercado laboral. Entonces, pues mi pregunta o sugerencia apuntaría como a ver si ustedes pueden también considerar estos efectos, los efectos de estas políticas más recientes, no solo los efectos de las políticas de tipo impositivo o creación, los costos de crear o destruir puestos de trabajo, sino también este tipo de políticas que se han estado abordando, pues que se han estado implementando en años más recientes. Ok, muchas gracias, Catalina. Sí, o sea, agradezco mucho el dato, sobre todo para mirar lo que hay de Leonardo Morales sobre el tema de la aproximación de la tasa de vacantes. Y sí, claro, es muy pertinente porque todo el tema de los servicios públicos de empleo, porque realmente esas son las medidas que van más directamente a tratar de mejorar los mecanismos de emparejamiento. Entonces los tenemos que revisar y sobre todo mirar cómo tratamos de, pues uno, mirar desde la literatura empírica qué efectos, cuáles, pues ya, cómo los han evaluado, qué efectos ha tenido y luego tratar de relacionarlo, ¿no? Y mirar si de pronto podemos sacar algunas variables que podamos tratar de mirar cómo se relacionan con la tasa de vacantes, cómo se ha comportado, que nos den como una idea. Eso es necesario hacerlo para, digamos, darle más solidez como a las hipótesis y ampliar y mejorar el análisis. Muchas gracias. No, y sería pues muy bueno, y como dices tú, yo creo que eso le puede dar mucha solidez al trabajo. Pero pues de por sí es muy interesante pues la pregunta que ustedes se plantean, y creo que eso le puede hacer un aporte muy, pues, muy sustantivo a la literatura nacional, a la literatura empírica a nivel nacional sobre estos temas de mercado laboral y emparejamiento, y pues una estimación de la curva de Beveridge sería excelente, pues porque eso no se dispone, que yo sepa, no se tiene información al respecto para Colombia o estimaciones para Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí Andrés Zambrano estaba pidiendo la palabra, ya no está, pero dejó un comentario, entonces lo leo mientras que el profesor Remberto habilita su micrófono para que pueda intervenir. Entonces Andrés Zambrano dice, unos comentarios, tal vez los resultados de la flexibilización laboral no se ven por el crecimiento real del salario mínimo. Es importante considerar la informalidad que probablemente no está tenida en cuenta en la serie creada por Hofstadter y Álvarez. Entonces, pues aquí está el comentario, pero Andrés ya no está aquí con nosotros en este momento. Entonces le damos la palabra al profesor Remberto. Rember, ya puedes activar tu micrófono y hablar. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan o no? Ah, bueno. Dale.
No, la primera, digamos, la acaba de señalar la pregunta anterior, es decir, que tiene que ver, digamos, el comportamiento del salario mínimo real, digamos, en esto. Creo que ese es un punto. Ustedes saben, digamos, ya tienen direcciones por dónde ir, de acuerdo con lo que pusiste al final. Porque hay unas cosas, digamos, que limitadas a las reformas del mercado laboral, reformas laborales, hay unas cosas, digamos, que suenan como contrasentido. Por ejemplo, la reforma del 2002 bajaron los costos laborales. Bajaron los costos laborales y eso debía producir, digamos, ceteris paribus, teóricamente debía producir una mejor eficiencia del mercado. Y sin embargo, la curva se desplaza hacia la derecha, por lo menos a nivel nacional y en algunas ciudades. Entonces, ese es un punto, digamos, allí, que lo que está mostrando, y ya voy para eso, es algún problema, digamos, con si mejorar la eficiencia del mercado laboral se da a partir, digamos, de reformas en el mercado laboral o si la mejora de la eficiencia está también por fuera de reformas en el mercado laboral. Y lo otro, digamos, es, yo entiendo, digamos, las limitaciones, pero qué tan bueno hubiese sido que hubiesen incorporado los posibles efectos de la reforma del 2012. Recuerden que en el 2012 se quitaron, digamos, para fiscales y eso, digamos, podía haber extendido, digamos, como el análisis para incluir también esa reforma. Y los puntos que bajaron, digamos, en ese periodo fueron incluso mucho más grandes que los que se dieron con la reforma del 2002. Entonces podrían haber captado, digamos, eso. La tercera cosa es que yo sí creo, yo no sé cómo hacerlo. Pues ustedes, digamos, que miren econometría y todo por el estilo sería bueno. Pero yo sí creo, digamos, que hay que integrar como un panel data con ciudades. Lora viene desde hace mucho tiempo con un cuento, digamos, que parece atractivo, y es que existen problemas, digamos, a nivel de ciudades, problemas de mercado laboral específico en ciudades, en términos de vacantes y en términos de calificación. Esas vacantes de calificación entre ciudades, por ejemplo, son diferentes. Esos problemas son diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando te digo, por ejemplo, el caso, digamos, de cosas por fuera del mercado laboral, de reformas para mejorar la eficiencia, me pregunto, digamos, los resultados para Barranquilla. En principio, uno debía esperar, por ejemplo, que la mayor apertura, digamos, que se dio en los 90, debieron contribuir a mejorar la eficiencia, digamos, del mercado laboral en Barranquilla. Es decir, sí, estar, digamos, más lejos del cielo y más cerca del mar, debiera haber mejorado, por ejemplo, en las ciudades costeras la eficiencia. Sin embargo, eso no se dio. La respuesta, digamos, más o menos puede ser esto, que finalmente Colombia es, como decía Montaña Cuellar, país formal, país real. Y finalmente, digamos, lo que se ha hecho sobre la apertura no ha sido tal apertura, sino que todo lo contrario, lo que se ha reversado, digamos, de lo que se hizo a principios de los 90. Entonces, yo creo que incluir cosas, digamos, de salario mínimo. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo real? Incluir también cosas, digamos, que tengan que ver con reformas por fuera del mercado laboral. Y en eso, digamos, hay muchos autores que han venido insistiendo en que ya lo que se puede hacer con el mercado laboral después de la reforma del 2012 ya se agotó para mejorar la eficiencia. Lo que hay que hacer es reformas por el mercado laboral, por fuera, digamos, reformas por fuera del mercado laboral para mejorar su eficiencia. Entonces, no sé, digamos, si incluir esas cosas, además de hacer, digamos, una especie de panel data con ciudades, en ese periodo les permite arrojar resultados. De todas maneras, a mí me parece muy interesante, sobre todo para cosas de política, digamos, en ese frente. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos insistiendo en que para mejorar la eficiencia se necesitan reformas, digamos, en el mercado laboral, al interior del mercado laboral, y no hacemos nada por allá, de pronto podemos estar, digamos, viajando a ciegas. Cuando lo que se necesita, digamos, también se complementar con reformas que estén por fuera del mercado laboral para mejorar su eficiencia. Porque me parece un contrasentido, por ejemplo, que en la reforma por eso estaba pensando en el 2012 también, eso le permite a uno mostrar, de acuerdo con lo que han hecho hasta ahora, sí,
efectivamente, con esa reforma del 2012, ¿qué resultado les da? Si, por ejemplo, mejora la eficiencia o no mejora la eficiencia. Si con esa reforma no la mejora, entonces simplemente es que tenemos problemas, ¿sí?, con el tipo de políticas necesarias para mejorar la eficiencia, digamos, del mercado laboral. Eso sería, digamos, lo que yo señalaría respecto al resultado. Y me parece muy bueno que saquen eso rápido. ¿Por qué? Porque esa discusión está, digamos, sobre el tapete. Viene una reforma laboral, recuerden, viene una reforma pensional, vienen una serie de reformas y sería muy bueno tener un trabajo de esos que les permita a uno, digamos, entrar en la discusión y decirle al gobierno, bueno, mire, un momentico que si usted sigue haciendo estas cosas por aquí no vamos a llegar a más nada. Finalmente, los costos laborales aumentaron, digamos, desde 1950 hasta la ley, digamos, del 93. Aumentaron hasta allí. Después en el 2002 cayeron. Los costos laborales no salariales, pues. Y en el 2012 volvieron a caer. Incluso ya con la reforma del 2002, ya estaban a niveles de cuando no los calcula así en forma simple, ya estaban a nivel, digamos, de los que estaban a finales de la década del 80. Y yo creo que con la reforma que se hizo en el 2012, ya deben estar mucho más abajo, digamos, de los que teníamos por allá en los años 70. Y sin embargo, las tasas de desempleo siguen altas. Entonces, a mí me parece que usted tiene que salir rápido con esto, es decir, trabajarle duro a esto, porque se viene reforma laboral, reforma pensional y otras cosas, y sería bueno entrar en esa discusión, decir dónde está el problema para mejorar la eficiencia del mercado laboral. Gracias, Wilman, y gracias. Muchas gracias. Gracias, Lambert. Bueno, algunos de los colegas y quienes nos acompañan quieren hacer una pregunta adicional o un comentario adicional. Bueno, pareciera que no. Bueno, entonces creo que ya con esto se cierra la discusión. De nuevo, muchas gracias, Sonia. A mí se me ocurrió una cosa y de pronto es una bobada, pero valdría la pena pensar en incluir en este trabajo factores importantes de la oferta de trabajo, como por ejemplo la existencia de subsidios y todo este tipo de programas que hacen transferencias unilaterales del gobierno hacia las familias y hacia los jóvenes, o de pronto sería insulso pensar en meter esas variables en el estudio. No, inicialmente digamos que cuando puse lo de variables omitidas y ver que otros mecanismos, pues otros factores que afectan la eficiencia y que intentar recoger es básicamente como el esfuerzo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Es mirar cómo logramos complementar el panel, cómo lo tenemos para tratar de identificar todo ese tipo de cosas, crear añadir algunos indicadores, ¿no? de ese tipo sobre la oferta, por ejemplo, laboral y las características que nos permitan como capturar todo ese tipo de cosas que nos han, de factores que nos han mencionado, ¿no? Como el tema, por ejemplo, pues el salario mínimo real es vital y ese es digamos, es sencillo. El tema de la informalidad también podríamos analizar y mirar, ¿no? Ya luego los casos particulares que han mencionado es como el tema de cualificación. Hay que mirar bien cómo se construye a partir de los datos que se tienen. Ese es como el esfuerzo que habría que hacer y mirar cómo logramos generar ese panel para tenerlo y analizarlo de manera ya más específica, todos esos otros aspectos que ustedes todos han mencionado, ¿no? Todo el tema de la cualificación, de cómo meter el efecto de los subsidios, etcétera, crear algunos indicadores que uno mire cómo se comporta al menos la tasa de vacantes, ¿no? Ante esto, y dar una idea de cómo lo interacciona uno para mirar hasta qué punto quedan efectos solamente estos que son impuestos, etcétera, como tratar de mirar uno cómo identifica un poco esos grandes efectos
Entonces es el esfuerzo que hay que hacer para tratar de generar esa panel ya con las tasas de vacantes que tenemos y obviamente pues revisar los que me han dicho de Leonardo y Morales para tener una idea y si se puede incluso quizás actualizar y lograr una mayor temporalidad y analizar, por ejemplo, el efecto del 2012 que mencionaba antes Remberto. Entonces, Bueno, nos queda esa tarea de mirar cómo podemos capturar esas otras cosas que no hemos hecho hasta el momento. Muchas gracias por los aportes sobre todo y la discusión.